Mente, epílogo, epílogo. Hoy estamos cerrando con toda una serie de sesiones que vimos en torno a una enseñanza muy interesante, que así se llama, los 8 versos del entrenamiento de la mente. Aquí los traigo, los 8 versos del entrenamiento de la mente. Se los quiero repartir, a ver si puedes tomar una hojita y pasar las demás. Por ahí si pueden compartir ustedes o si puede compartir personas que vengan juntas o que ya se lo sepan, si lo pueden compartir, porque solamente traigo 15. Entonces, sí, los traje hoy impresos, porque los traigo impresos a 2 columnas. En una columna vienen los 8 versos del entrenamiento de la mente que hemos estado viendo, y en la otra columna viene el epílogo sobre el cual voy a comentar en la columna del lado derecho. Entonces, sí, chequen, para que cheques pues de todas maneras no ves a Amelia, ¿verdad? Me dice, sí. ¿No quieres verlos? Bueno, más o menos me lo sé, pero no los veo. Ah, no los ves, sí, por eso preguntaba si de todas maneras no veías. Ajá. Sí, porque viene una columna del lado derecho que es diferente a la de los 8 versos. ¿Sí te alcanzó, Lorena? ¿Sí? ¿Cuántas sobraron? Ah, sobraron. Perfecto. Entonces vamos a pasarle a personas que les falte hojita. Mira por ahí a Jorge, a Tania. Yo tampoco traigo mis lentes. Pero sobraron, Blanca. Sobraron, así es que mira, igual te lo imaginas. Sobraron, ¿eh? Así es que agárrenla. Agarren su hojita. Di que Amelia sí la quiere. ¿Sí la quiere? Pero sí sobró una. No te preocupes, Bueno, aquí le echo una hojita ya. ok, para Claudio. Bueno, el asunto es que esta enseñanza, nada más como para recopilar, es una enseñanza que viene más o menos del siglo XI, del siglo XII, de un budista tibetano que se llamaba Geshe Langri Tangpa. Geshe Langri Tangpa. Él vivió en el Tíbet y de alguna manera retomó enseñanzas que venían de un maestro previo que se llamó Atisha, que vivió en el siglo X. Y Atisha introdujo una serie de prácticas en el budismo tibetano que se conocen como Lojong. Lojong significa entrenamiento mental. Lo es mente, Jong es entrenamiento. Mente o conciencia o actitud o punto de vista. Habíamos visto que esta palabra lo incorpora cualquiera de esas acepciones, ¿no? Mientras que Jong se refiere a purificar, entrenar, adiestrar, mejorar. Cualquiera de esos verbos se aplica a esa palabra, ¿no? Entonces, Lo Jong es el entrenamiento de la mente. Y Geshe Langri Tangpa lo que hizo fue resumir toda esa diversidad gigante de enseñanzas de Atisha en estos 8 versos. 8 versos que hacen mucha referencia al aspecto altruista de la práctica budista, ¿no? Estamos hablando de una época en el budismo en donde se retoman las enseñanzas del budismo temprano, pero además se incorpora todo el aspecto del ideal del bodhisattva, el ideal del bodhisattva que es, digamos, eh, este énfasis en la práctica budista que tiene que ver con el altruismo, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con la posibilidad de practicar el Dharma, practicar el budismo por el beneficio de todos los seres. El practicante budista de esta tradición, que es la tradición mahayana, no está pensando en su propio beneficio nada más, no que aunque sí, pero no nada más, sino en la de todos los seres, ¿no? Todos los seres sin excepción. El budismo mahayana tiene esta visión como cósmica, en donde realmente se incluye a todos los seres. Entonces, bueno, básicamente quiero empezar, antes de leer los 8 versos,
quiero empezar diciendo una cosa muy importante. El Dharma, es decir, el budismo, podemos llamarle el Buda Dharma, puede resumirse en una gran verdad que descubrió el Buda. Si podemos decir en qué consistió el descubrimiento del Buda cuando el Buda se iluminó, en qué consistió su visión, qué fue lo que vio. Porque la palabra Dharma puede traducirse como la verdad. ¿Cuál fue esa verdad que vio el Buda? ¿Cómo? Exactamente, Blanca. Exactamente, Pratitya Samutpada, que se conoce también como la coproducción condicionada o la ley de la condicionalidad, ¿sí? Entonces, podríamos decir, la descripción más breve que resume en qué consistió la visión del Buda. El Buda se dio cuenta de que todos los fenómenos surgen en dependencia de condiciones. Todo proviene, digamos, de una causa, todo proviene de un conjunto de condiciones que le dan surgimiento. Todo, 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 todo en el universo. Desde una flor hasta un estado mental, hasta el universo mismo, ¿no? Todo proviene de una condición previa y emerge a partir de que las condiciones que lo sustentan se conjugan, ¿verdad? En el momento en el que esas condiciones dejan de estar ahí, el fenómeno cesa, ¿sí? Este es el resumen de Pratitya Samutpada, que parece como que una verdad muy lógica, una verdad muy razonable, ¿verdad? Una verdad muy evidente, a todas luces, ¿verdad? Pero a la vez, los seres humanos no iluminados no nos damos cuenta de la manera en la que esta gran verdad permea todas las capas del universo y cómo esta gran verdad lleva a que el universo esté compuesto de una red de condiciones completamente, bueno, de un nivel de complejidad insondable, ¿no? Y que nos lleva a que la realidad se presente como este fluir misterioso de eventos, que en realidad eh, no es misterioso en el sentido de que las condiciones generan cada fenómeno, pero a la vez las condiciones son múltiples y eso hace que las cosas sean infinitamente complejas, ¿no? Entonces sí, no nos damos cuenta del alcance infinito de Pratitya Samutpada. Pero bueno, finalmente esta es el descubrimiento del Buda. Ahora, otra cosa que descubrió el Buda que fue que Pratitya Samutpada funciona de manera cíclica. Es decir, yendo y viniendo, con fenómenos que se repiten en un ir y venir en un mismo nivel, ¿sí? O bien puede funcionar de manera progresiva en una espiral, ¿sí? Formando lugar, dando lugar a que cada fenómeno da lugar a un fenómeno en un nivel más elevado, ¿no? Y estas condiciones dan lugar a condiciones o a una situación que se encuentra en un fenómeno cada vez más elevado, dando lugar, digamos, a lo que conocemos como los círculos virtuosos, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de los círculos virtuosos, ¿verdad? Tenemos los fenómenos cíclicos que simplemente se repiten o incluso los círculos viciosos que te llevan para abajo, pero también tenemos los círculos virtuosos que te llevan para arriba. Esos son los fenómenos de condicionalidad cíclica, ¿no? Eh, y Pratitya Samutpada, la coproducción condicionada, funciona tanto a nivel cíclico como a nivel progresivo, en forma de círculos virtuosos. Y los círculos virtuosos los conocemos muy bien en el budismo, ¿no? Por ejemplo, la meditación. Ahorita todos acabamos de tener una sesión de meditación muy bonita. Hay un círculo virtuoso en la meditación, o al menos es lo que estamos tratando de invocar en la meditación, ¿no? A partir de la quietud del cuerpo y de cerrar los ojos, entonces surge una nueva condición, que es que podemos empezar a percibir la respiración. A partir de que percibimos la respiración, entonces nos podemos empezar a enfocar en ella, ¿verdad? A partir de que nos enfocamos en ella, la mente comienza a tranquilizarse, comienza a callarse, ¿no?
En la medida en que la mente se calla, entonces puede haber concentración. En la medida en que hay concentración, entonces podemos empezar a tener percataciones. Y se fijan cómo empieza a haber cada vez algo más elevado que va surgiendo a partir de la condición previa, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto de un círculo virtuoso que intentamos poner en práctica en la meditación. Ahora, la práctica de la ética también es un círculo virtuoso en el budismo, ¿no? ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, cuando yo tomo conciencia de la existencia de Claudio, por ejemplo, ¿no? Claudio es mi buen amigo. En la medida en que yo tomo conciencia de él, no nada más de él como persona en términos de su existencia, sino que tomo conciencia de su vulnerabilidad, tomo conciencia de su sensibilidad. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que mis palabras lo pueden herir. Entonces, a partir de esa conciencia, pues voy a dejar de hablarle feo a Claudio. Más bien le voy a hablar bonito. Voy a querer, pues no lastimarlo, ¿no? Voy a querer empezar a hablarle con respeto y con calidez. En la medida en que yo le hable con respeto y con calidez, por supuesto que él se va a sentir más cómodo conmigo, ¿no? Y va a responder a esa calidez con la misma calidad, con la misma moneda, podríamos decir, y vamos a empezar a tener una comunicación cada vez más abierta, cada vez más profunda, y va a empezar a surgir una amistad, ¿no? En la cual mutuamente vamos a estar siendo condición para un fenómeno que se va a estar dando cada vez en un nivel más elevado, ¿sí? Y todo esto es a partir de la práctica de la ética. Y eso nos va a llevar a ambos a estar más contentos, a estar más felices con la situación. En ese sentido es que la práctica de la ética constituye un círculo virtuoso que, de acuerdo a la ley del karma, te va llevando a estados cada vez más sublimes, cada vez más elevados, ¿sí? Ahora, también hay formas de operar de la condicionalidad que son cíclicas, que simplemente es un ir y venir. Y nada nuevo surge. Todo lo contrario, vamos alimentando la aflicción, ¿no? Por ejemplo, se me estaba ocurriendo un ejemplo de condicionalidad cíclica. Hagan de cuenta que yo estoy muy ocupada, tengo mucho que hacer. Tengo en mi escritorio una pila así de cosas pendientes, ¿no? Entonces, por supuesto, me angustio. Y como estoy angustiada, necesito un poquito de relajación, ¿verdad? Entonces, en las noches me pongo mi serie de Netflix. Y ahí estoy clavada con mi serie de Netflix, dizque para relajarme, ¿no? Pero claro, me clavo con la serie de Netflix en lugar de ponerme a resolver el trabajo que tengo pendiente, ¿no? Entonces, estoy perdiendo el tiempo con la serie de Netflix en lugar de resolver el trabajo que tengo pendiente, lo cual hace que se acumule más trabajo y que me angustie más y que necesite otra serie de Netflix, ¿no? Y entonces así estamos en el ir y venir. ¿Les suena? ¿Quién se ha visto atrapada o atrapado en una situación de ese tipo, no? Puede ocurrir con series de Netflix o puede ocurrir con una copita de ron o con qué? Comida. Con comida, claro, puede surgir, y podemos estar ahora sí que tapando un hoyo para, tapas este hoyo, haces un hoyo para tapar este hoyo y entonces se te queda un hoyo por acá y entonces haces otro hoyo para tapar este hoyo y así sucesivamente y simplemente estás rebotando en un proceso de condicionalidad cíclica, pues que no te lleva a ningún lado, ¿no? Y no es que haya ningún pecado en ello, ¿verdad? Simplemente que no hay crecimiento, no hay trascendencia, no hay felicidad a partir de ese tipo de procesos, ¿no? Bueno, entonces el Buda aprendió sobre Pratitya Samutpada y algo que el Buda aprendió es a utilizar Pratitya Samutpada, a utilizar el proceso de condicionalidad a su favor. Empezó a utilizar, digamos, la posibilidad de poner en su lugar las condiciones que se requerían para de pronto emerger en espacios o en condiciones más elevadas de conciencia, más profundas de vida. Y de esas mismas condiciones
surgían nuevas y de esas mismas surgían nuevas. Tanto así que muchas de las presentaciones que el Buda hizo del camino budista, del camino del Dharma que él descubrió, son procesos condicionados de Pratitya Samutpada. Ahorita no quiero entrar en detalles, pero seguramente muchos de ustedes han oído hablar del sendero óctuple, del noble sendero óctuple. El noble sendero óctuple es un proceso condicionado de Pratitya Samutpada, sí, espiral, en donde cada uno de los pasos o cada uno de los escalones en la escalera te va llevando al siguiente, ¿no? Otra forma, otro ejemplo es una enseñanza que se conoce como los 12 nidanas de la espiral positiva, también es un ejemplo de Pratitya Samutpada. Los 7 factores de la iluminación son un ejemplo de Pratitya Samutpada. Y por supuesto, el camino triple, al que voy a hacer referencia ahorita, son un ejemplo de Pratitya Samutpada. Entonces, realmente los procesos condicionados, los procesos de condicionalidad espiral o progresiva son por naturaleza, por excelencia, el Dharma, ¿sí? Y ahora me atrevo a decir que los 8 versos del entrenamiento de la mente que tienen en su mano son un proceso también de Pratitya Samutpada. Ahorita lo vamos a ver, porque lo quiero empatar con el camino triple, ¿sí? El camino triple, ¿alguien se acuerda cuáles son los 3 elementos del camino triple? Sila. ¿Cómo? Sabiduría, Sila. ética, Meditación. meditación. Ahí está, ¿no? Sabiduría, ética y meditación, aunque generalmente se presentan en un orden particular, precisamente porque son un proceso condicionado. ¿Cuál es el primer paso? Ética. Ética. ¿El siguiente? Meditación. ¿Y el último? Sabiduría, ¿verdad? Ok, entonces, ¿de qué manera ética, meditación y sabiduría son un proceso de Pratitya Samutpada espiral? Porque fíjense, comenzamos a practicar la ética, comenzamos a ser más cuidadosos con nuestras acciones, cuidamos de no actuar de formas que lastimen a otros, cuidamos en dónde mora la mente, qué está haciendo, cómo hablo, con qué, con qué, con qué espíritu me relaciono, gracias, me relaciono con el mundo, empiezo a ser más cuidadosa. ¿Y qué empieza a hacer? Eso empieza a fungir como una condición que me permite que mi mente esté más tranquila, que efectivamente esté yo más asentadita, más ecuánime, y por lo tanto que pueda empezar a meditar y que mi meditación pueda empezar a profundizarse, pueda empezar realmente a agarrar vuelo, ¿no? Sí, es probable que empecemos, muchas veces empezamos a meditar antes de tener conciencia de la importancia de la ética. Pero ¿qué sucede? Que la meditación va a llegar nada más hasta aquí. Para que realmente la meditación siga despegando, necesitamos apoyarnos en la ética. Entonces sí, la ética funciona como un primer paso, empezamos a cuidar nuestras acciones y entonces nuestra mente está más tranquila. A partir de que nuestra mente está más tranquila, podemos profundizar la meditación. A partir de que podemos profundizar la meditación, empiezan a surgir en nuestra mente estados de claridad, estados de percatación, que son precisamente podríamos decir, el amanecer de la sabiduría, ¿no? En la medida en que me convierto en una persona más sabia, bueno, pues entonces ahora le damos una segunda vuelta al camino triple, porque ahora estamos en un nuevo nivel para practicar la ética. Puedo practicar la ética ya con conocimiento de causa a un nivel mucho mayor en cuanto a la naturaleza de la existencia, ¿no? Y entonces ya la práctica de la ética se convierte en otra cosa, ¿verdad? De ahí se profundiza todavía más la meditación y de ahí se profundiza todavía más la sabiduría y vuelve una tercera vez y así vamos en el espiral. El camino triple es un camino, podríamos decir, que no tiene fin, que te lleva
en términos últimos, hasta la iluminación y probablemente más allá, porque se dice que la iluminación no es el final del camino, que es simplemente hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? Pero que el camino continúa y el camino triple sigue siendo una, un proceso que describe ese crecer, crecer, crecer eternamente, ¿no? Hacia la luz. Entonces el camino triple es una gran cosa. Bueno, pues ahora los 8 versos del entrenamiento de la mente. Me atrevo a decir que los 8 versos del entrenamiento de la mente son un ejemplo de Pratitya Samutpada en el sentido de que reflejan el camino triple. Entonces vamos a leerlos. El primer verso dice: pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño. Entonces, bueno, del lado derecho, en la columna del lado derecho, simplemente estoy poniendo como que un resumen de ese verso, ¿no? Amaré a todos los seres. Es una especie de compromiso, ¿no? Amaré a todos los seres. Se dice rápido, ¿eh? Pero finalmente es el principio y el fin de la práctica budista. Por ahí hay que empezar, porque si no se empieza por ahí, estamos empezando con el pie izquierdo, ¿verdad? Por ahí hay que empezar. Y también podemos decir que ahí termina, que para allá vamos, que de eso se trata, ¿no? Que de lo que se trata es realmente de aprender a amar a todos los seres. Entonces el primer verso nos dice: amaré a todos los seres. El segundo verso nos dice: siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos, y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como superiores. Y del lado derecho estoy poniendo: veré a los seres con humildad. Básicamente, ese verso tiene que ver con la humildad. Y claro, pensando en lo literal de cada verso, es muy fuerte, ¿verdad? Verme yo como insignificante y ver a todos los seres como superiores, uy, suena como un poquito dramático, ¿verdad? Pero es muy importante aprender a contemplar estos versos, no tanto de manera literal, sino aprender a saborear hacia dónde apuntan, ¿no? Contemplarlos con una mente abierta, simplemente dejando que te toquen el corazón y viendo como hacia dónde apuntan, ¿no? Entonces, este verso claramente apunta hacia la humildad, ¿sí? Ahora, estos dos primeros versos, todavía ni siquiera entramos al camino triple. Estos dos primeros versos son como el fundamento sobre el cual empezamos a construir la ética. Para poder empezar a tener siquiera una esperanza de practicar la ética, necesitamos que esos dos versos estén bien eh, afianzados, digamos. Porque la ética se basa en esto: amaré a todos los seres. Amaré a todos los seres, es decir, veré la existencia de todos los seres como algo valioso que requiere de cuidarse, ¿no? Y lo veré con humildad, es decir, no voy a sentir que ya estoy por encima de, más allá del bien y del mal. No, no estoy más allá del bien y del mal, estoy muy lejos, ¿verdad? De estar ahí. Entonces requiero de empezar con una actitud humilde, una actitud de realismo en términos de dónde estoy, ¿no? Y para eso necesitamos humildad. Entonces ahí está la base de la práctica ética. Amaré a todos los seres y veré a todos los seres con humildad. Los siguientes 4 versos, el 3, el 4, el 5 y el 6, funcionan más o menos como un conjunto. La clave, la pauta está dada por el verso número 3, que dice:
En cada una de mis acciones, vigilaré mi mente y en el momento que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Ese verso número 3, ¿qué es lo que nos está diciendo? El resumen nos dice, apartaré las emociones negativas, ¿sí? Y ahí es la práctica de la ética. Esa es la práctica de la ética. Apartaré las emociones negativas. Finalmente, la práctica de la ética tiene que ver, la práctica de la ética en el budismo, en la ética se nos ofrecen 5 preceptos muy sencillos que son como consejos. No son mandamientos, no son reglas, no son normas, son consejos de una mente iluminada. Y a partir de esos 5 consejos, lo que nos están diciendo es, intenta que tus emociones sean positivas hacia los demás. Intenta relacionarte con otros desde el amor. Intenta lidiar con tus emociones destructivas. Y por eso aquí dice, apartaré las emociones destructivas. En eso consiste la práctica de la ética, ¿no? Entonces ahí ya sí estamos entrando al camino triple. El camino triple que tiene que ver con mantener a raya las emociones destructivas. Emociones destructivas como cuáles, pues ahí viene en los siguientes 3 versos. En los siguientes 3 versos nos ponen ejemplos de situaciones en las cuales pueden surgir emociones destructivas. Por ejemplo, en el verso número 4 nos dice, siempre que vea a seres con malas intenciones o aquellos abrumados por conductas negativas y sufrimiento, les apreciaré como algo muy escaso, como si hubiese encontrado un tesoro que no tiene precio. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo aquí es una posible situación en la que emergen emociones destructivas, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien mala onda, con alguien que tiene malas intenciones o con alguien que está dominado por conductas torpes, ¿no? Esa es una situación en donde pueden surgir emociones torpes en nosotros y nos dice, aprecia esa situación como un tesoro, porque ahí es donde tienes la oportunidad de practicar. Otro tipo de situaciones en donde pueden surgir emociones torpes. Ahí está el verso número 5. Dice, siempre que alguien por envidia me haga mal, atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí y daré la victoria a los demás. O sea, seres con envidia. Siempre que haya por ahí seres con envidia que me ataquen, me agredan y me destruyan. Esa es otra situación en la que pueden surgir emociones destructivas en mí, ¿no? Puede surgir el enojo, puede surgir la ira, puede surgir el rechazo, puede surgir el salir corriendo para el otro lado, ¿no? Yo no quiero aquí seres que me tengan envidia y que me hagan daño, ¿no? Generalmente es así como respondemos, ¿no? Con aversión, con una emoción aflictiva. Pero no, aquí lo que se nos está invitando a hacer es perdona, dale la victoria, suelta, ¿no? Entonces ahí hay otra situación en donde pueden surgir emociones destructivas. Y la última situación que se nos presenta es en el número 6, en el verso número 6. Incluso cuando alguien al que yo haya ayudado o sobre el cual haya puesto grandes esperanzas me maltrate muy injustamente, contemplaré a esta persona como un verdadero maestro espiritual. Entonces, en este verso estamos viendo situaciones en donde alguien me traiciona, alguien en quien he puesto esperanzas, alguien a quien quiero, alguien a quien he apoyado. Resulta que me da ¿cómo se dice? Cuchillada por la espalda, una cuchillada por la espalda. Claro, ahí viene el dolor, el enojo, la ira. Bueno, en esas situaciones, velo como un maestro espiritual. Entonces, fíjense qué bonitos, qué retadores. Estos 4 versos, el 3, el 4, el 5 y el 6. Nos están hablando de la práctica ética como un conjunto,
Nos están hablando de la práctica ética particularmente con situaciones en donde pueden surgir emociones como la ira, como el enojo, como el rechazo, ¿no? Nos está poniendo 3 ejemplos particulares de situaciones en donde pueden surgir esas emociones. Y nos está diciendo en el verso 3, mantén a raya esas emociones, que no surjan, porque si surgen esas emociones, vas a romper los preceptos. ¿Y cómo le haces para mantener a raya esas emociones? Ve esas situaciones como una oportunidad de práctica. Eso es lo que nos está diciendo. Ve esas situaciones como un tesoro, otorga la victoria. Ahí está la práctica, ¿no? Velo como un maestro espiritual. Es decir, esas situaciones en donde te aprieten el botón, ¿verdad? Esas situaciones en donde alguien te apriete el botón y empiece aquí el proceso, como decía mi papá, tu mamá ya montó en su caballo favorito, ya montó en cólera, ¿no? Cuando empieces a montar en cólera, ¿verdad? Cuando empieces a montar en ese caballo, esas son las situaciones en donde, híjole, vamos a empezar a romper nuestros preceptos éticos de manera flagrante. Entonces son esas situaciones sobre las que hay que mantener un ojo muy, muy, muy cuidadoso. Pero darnos cuenta que gracias a esas situaciones es que podemos practicar. Si no tuviéramos cosas que nos retan, si no tuviéramos personas que nos aprietan esos botones, no tendríamos ni siquiera oportunidad de conocernos a profundidad y de saber cómo somos en esas distintas situaciones y de realmente perfeccionar nuestras respuestas emocionales para llevarlas cada vez hacia algo más luminoso. Entonces, esas efectivamente son ocasiones para la práctica que hay que atesorar, que hay que capitalizar, ¿verdad? Entonces, ahí está la práctica de la ética en los 8 versos de entrenamiento del amor. Después llega el punto número 7, el verso número 7 que dice, en breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres, que es otra forma de decir a todos los seres. Ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres. Y en secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Este verso tiene que ver con una práctica meditativa que se conoce como el Tonglen. El Tonglen significa dar y tomar, dar y tomar. Y es una práctica de meditación que se hace mucho en las tradiciones tibetanas y que tiene que ver con sentarte, visualizar a todos los seres, visualizar su sufrimiento como si fuera un humo negro, ¿no? Y entonces inhalarlo. Con la inhalación, visualizar o imaginar que ese humo negro, ese sufrimiento entra a ti, que tú tomas el sufrimiento de todos los seres en la inhalación como humo negro. Y con la exhalación, imaginas que exhalas una especie de luz blanca purificadora, exhalas alivio, exhalas calma, exhalas felicidad y de alguna manera les regalas felicidad a todos los seres. Entonces una meditación que es un reto bastante grande, incorpora la imaginación, incluye la conciencia de la respiración y además incluye un trabajo emocional muy activo, de estar conectando con amor hacia los seres que sufren, conectando con compasión y dispuesta a cargar en tu propio ser los sufrimientos de otros, ¿no? Ese es el reto final del Bodhisattva, ese es el reto último del Bodhisattva, ¿no? Que está dispuesto a pasar por todo tipo de penurias con tal de ayudar a que otros seres alcancen la iluminación. Entonces, esta práctica del Tonglen es un entrenamiento para el corazón del Bodhisattva, ¿no? Entonces ahí llegamos en el camino triple, ética, meditación, sabiduría, meditación. Ahí está la meditación. Es una forma de meditación muy particular,
pero es una meditación. Nosotros aquí en Triratna hacemos meditaciones similares. Hacemos, por ejemplo, por supuesto, la atención plena a la respiración, trabajando con la inhalación y la exhalación, cultivando la conciencia, la atención plena con esa herramienta. Y también practicamos la metta bhavana, ¿no? El desarrollo del amor incondicional, el desarrollo de las emociones positivas, que finalmente es una forma muy similar al Tonglen. También utilizamos la visualización, también utilizamos una especie de intención como de mandar, ¿verdad? De mandar buenos deseos, de movernos hacia los seres, ya sea seres que sufren o seres que no sufren, ¿verdad? O que están contentos. La Metta Bhavana nos permite hacer ese tipo de trabajo emocional, ¿no? Y tenemos otra meditación que se llama la Karuna Bhavana, que es una meditación muy parecida a la Metta Bhavana, pero en donde lo que estamos haciendo es activamente cultivando compasión, ¿sí? Entonces sí, digamos que aunque no practicamos el Tonglen aquí en estos contextos en Triratna, por supuesto que sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque sí tenemos herramientas meditativas en Triratna que apuntan en esa misma dirección. Y por último, el verso número 8. Aprenderé a mantener estas prácticas libres de la corrupción, de los pensamientos de las 8 preocupaciones mundanas, que reconozca todas las cosas como ilusorias y sin apego que obtenga la liberación de la esclavitud. Ese, evidentemente, es el verso que tiene que ver con sabiduría, ¿verdad? Primero que nada, aprender a mantener estas prácticas libre de la corrupción de los pensamientos de las 8 preocupaciones mundanas. Las 8 preocupaciones mundanas son un conjunto de experiencias que catalogamos dentro de algo que se conoce como los 8 vientos mundanos, ¿no? La pérdida, la ganancia, el placer, el dolor, la crítica, la alabanza, la fama y la impopularidad. Esos son los 8 vientos mundanos. Obviamente tienen que ver con ego, 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 ego y más ego, ¿verdad? Cuando estamos atrapados por los 8 vientos mundanos, tenemos el ego, pero miren, de este tamaño, así, como el globo de Cantoya, ¿no? Entonces dice, aprenderé a mantener estas prácticas libre de los 8 vientos mundanos, libre de la corrupción, de ponerme yo en el centro de la situación, libre de un sentido de autoimportancia, de autoobsesión, ¿no? Generalmente estamos tan autoobsesionados, tan concentrados en nosotros mismos, ¿no? Eh, por ignorancia, no porque seamos malditos, ¿verdad? Simplemente por ignorancia. Entonces, cuando nos dice aquí este verso, voy a tratar de salirme de la ignorancia, voy a tratar de moverme de mi autoobsesión, básicamente nos está hablando de que vamos a cultivar sabiduría. Y esa sabiduría se cultiva a través de darnos cuenta de que los fenómenos son ilusorios, dice aquí. Que reconozca yo que todas las cosas son ilusorias. ¿Qué fenómenos? ¿De qué fenómenos está hablando ahí? ¿De cuál fenómeno en particular? De este fenómeno, ¿verdad? Del fenómeno que llamamos yo. Porque una vez que yo me dé cuenta de que yo como fenómeno soy ilusoria, me voy a dar cuenta de que eso aplica para toda la existencia. ¿En qué sentido es que somos ilusorios, no? Evidentemente hay algo que está aquí, ¿verdad? No soy un fantasma, no soy un holograma, ¿verdad? Miren, hasta suena, ¿no? Entonces, hay algo aquí, ¿verdad? Pero esto que está aquí, finalmente, es un proceso que se está desenvolviendo ahorita, en tiempo presente. Es un proceso en constante desenvolvimiento, que no es otra cosa que el conjunto de condiciones que lo sustentan. O sea, las cosas no existen, los fenómenos no existen por sí solos. Existen como resultado de condiciones y finalmente no son nada más que esas condiciones, ¿no?
No son nada, no hay ningún centro, ninguna esencia inmutable ahí en el centro de cada fenómeno. Son simplemente una conjunción de condiciones que así como se conjuntan, se disuelven, ¿no? Y van y vienen. Entonces, en ese sentido es que somos ilusorios, porque parece que tenemos esa solidez, ¿verdad? Que en el fondo no tenemos. Eso es lo que es una ilusión, esa solidez, esa, digamos, existencia sólida e independiente que no hay tal. Entonces, esto tiene que ver con el cultivo de sabiduría en el budismo. En esto consiste el cultivo de sabiduría en el budismo, en darnos cuenta que los fenómenos son ilusorios. Entonces, fíjense cómo los 8 versos del entrenamiento de la mente nos están llevando bien bonito, bien bonito. Primero, hacia el fundamento de la ética. Después, la práctica de la ética en situaciones particularmente retadoras, pero nos da la herramienta para hacerlo. Date cuenta que son ocasiones para la práctica, ¿no? Después la meditación del Tonglen, trabajar emocionalmente hacia construir respuestas emocionales positivas, creativas, aprender a responder con amor y con compasión, a través de sentarte en el cojín de meditación, a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo en la imaginación, en todos los contextos en donde se pueda, ¿sí? Y por último, sabiduría. Reconocer que todo es ilusorio, practicar todo esto con esa conciencia de que finalmente los fenómenos son ilusorios y no tiene ningún caso de que yo me ponga en el centro de toda esta ecuación y me sienta mucho porque estoy practicando los 8 versos del entrenamiento de la mente, ¿verdad? Porque incluso el Dharma nos puede funcionar como un peligro de creernos mucho porque estoy practicando el Dharma y porque ya voy en el nivel 4 y porque ya alcancé la primera dhyana y porque ya quién sabe qué cosa. Y la propia práctica dármica se puede convertir en una práctica egoica. Y aquí nos está dando el antídoto para que la práctica dármica no sea centrada en el ego, ¿sí? Y me encanta cómo termina. Y sin apego, que obtenga la liberación de la esclavitud. Finalmente nos está mostrando la meta. Termina enseñándonos la meta. La liberación de la esclavitud, del samsara, del sufrimiento, de estar dando vueltas en la aflicción. De eso nos podemos liberar. De eso se trata, ¿no? Entonces, pues ahí están los 8 versos del entrenamiento de la mente, como un proceso de condicionalidad, como un proceso de coproducción condicionada. Y fíjense, una cosa muy bonita que me encontré por ahí, llévense esa paginita, pónganla por ahí arriba de su escritorio y de pronto échenle un ojito y digan, a ver, ¿cuál de todos estos versos me hace falta más el día de hoy? Ah, pues el de darle la victoria. ¿Estás de bronca con tu jefe? Dale la victoria. Dásela, ¿no? Quédate con la derrota. Entonces practica ese verso. Tienes una oportunidad para practicar ese verso. O si hay algún otro verso que te es relevante en un momento dado, agárralo y durante el día dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas. Estos versos están hechos para contemplarse, no para analizarse, no para racionalizarse, no para someterlos a un análisis intelectual profundo. Están hechos para contemplarse, es decir, mantenerlos ahí jugueteando en la mente y a ver qué va pasando aquí, a ver qué se va moviendo acá, ¿no? ¿Qué se va moviendo acá, en la tripa? ¿Qué te va, qué te va invitando? ¿Cómo te va afectando? Estaba yo pensando un poquito como contemplamos una obra de arte. No sé, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez en vivo una pintura de Van Gogh? ¿Sí? Los girasoles de Van Gogh, por ejemplo. Son impresionantes, porque claro, tú lo ves en un póster y no lo alcanzas a ver, no te alcanzas a dar cuenta, pero cuando la ves en vivo,
Si tú te acercas a una pintura de Van Gogh, son una bola de pincelazos gruesos, casi grotescos, que tú los ves de cerca y no son nada más que pintura, que parece que está puesta en el lienzo así como medio a lo loco. Es impresionante porque das un paso atrás y de pronto empieza a aparecer el girasol, ¿no? Das 2 pasos atrás y empieza a aparecer aquello. Y empieza a ser profundamente conmovedor. Increíblemente conmovedor. Tiene una fuerza impresionante la imagen. Y eso lo puedes sentir no a través de analizar la pintura y de acercarte y tratar de ver el rojo cómo lo está mezclando con el amarillo y cómo surgió aquí el anaranjado y qué onda con esta pincelada. No, 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 eso no lo puedes analizar así. No está hecho para que lo analices así. Está hecho para que des un paso atrás y lo contemples y dejes que te afecte aquí, en la barriga, ¿no? Y a ver cómo te toca, a ver cómo te transforma, ¿no? A ver a dónde te lleva. Y para mí que los 8 versos del entrenamiento de la mente tienen un poquito ese sentido. Contémplalos como si fueran una obra de arte. No trates de analizarlos, no trates de encontrarles sí, pero, ¿no? Ay, no, eso es demasiado, ay, ¿quién va a hacer eso? No, eso no, ni siquiera el Buda hacía eso, no. No te pelees con ellos, porque tienen mucho como para pelearse con ellos, ¿eh? ¿Cómo que darle la victoria? ¿No? Sí, lo primero que hace el corazón es rebelarse ante esa invitación, ¿no? Ah, pues, pero contempla eso, contempla cómo te mueve y cómo te rebelas y cómo te empiezas a pelear con el asunto y ve a dónde te lleva y deja que te toque la enseñanza. Entonces, para eso es este tipo de enseñanza, para contemplarse y saborearse de esa manera. Y dejen que el proceso condicionado del círculo virtuoso de Pratitya Samutpada que está contenido aquí en estos versos se despliegue en ustedes y a ver a dónde los lleva, ¿verdad? Pues muchas gracias. Aquí le dejamos por el día de hoy. Me encantaría abrir un poquito la puerta.